Entonces, bueno, vamos a hacer hoy el tema de amenorreas. ¿Qué definimos como amenorrea? Entonces, primero, pues debemos tener muy claro este concepto que es básicamente la ausencia de sangrado menstrual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de una amenorrea o de esta ausencia de sangrado, no nos estamos refiriendo a un diagnóstico o a un síndrome como tal, sino que vamos a ver a la amenorrea como digamos, como un síntoma de múltiples patologías. Y esto es importante porque es lo que nos va a decir que debemos obviamente indagar por cuál es la causa de esta amenorrea. Y es muy importante porque el hecho de retrasar el diagnóstico y de retrasar el tratamiento como tal va a generar muchas complicaciones después en las personas que tengan este tipo de alteraciones que pues ya más adelante miraremos. Importante que tengamos en cuenta también que hay amenorreas fisiológicas en etapas como son la infancia, el embarazo, el puerperio, la lactancia y la menopausia. Pero cuando tenemos una ausencia de sangrado menstrual en una etapa reproductiva diferente a estas que les menciono acá, pues vamos a decir que es una amenorrea patológica y debemos estudiarla. Entonces, tenemos que según el momento de la presentación de las amenorreas, la vamos a dividir en dos grupos, en las amenorreas primarias y las amenorreas secundarias. A las amenorreas primarias las podemos definir de muchas formas. En primer lugar, si tenemos ausencia de menarquia a los 16 años, eh, pero hay algunas de las demás características sexuales secundarias. Si tenemos ausencia de pubarquia a los 14 años, que es la presencia de vello púbico y axilar, o si tenemos ausencia de telarquia a los 13 años, que es el desarrollo mamario, o si se ha dado telarquia y han pasado 5 años y aún no hay menarquia. Esto es importante tenerlo en cuenta para que nosotros sepamos que la pubertad o el desarrollo no se da en un solo momento, sino que es un proceso que se va dando de forma, digamos, progresiva. Entonces, lo primero que vamos a tener es la telarquia y aproximadamente 3 a 5 años después va a ocurrir la menarquia. Esto ocurre porque, pues mientras se da toda la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, se dan los cambios endometriales necesarios, se dan los picos de LH y FSH que se necesitan para la menarquia como tal, pues sí se van desarrollando los otros caracteres. El 60% de las amenorreas primarias suelen deberse a causas genéticas y el 40% a causas endocrinológicas. Mientras que las amenorreas secundarias se van a dar en el contexto de una adolescente que ya ha tenido su menarquia o que ya ha tenido sus ciclos menstruales normales y ahora lleva más de 3 meses sin que tenga su menstruación como tal. En cuanto a la incidencia, se dice que las primarias ocurren en el 0.1% de las mujeres y las secundarias en el 0.7%. Como ven, pues realmente no es muy común, pero el hecho de que no sea tan común también es un problema para nosotros, porque, pues, digamos, en el caso en el que nos llegue una paciente, muchas veces como son patologías que no son tan comunes, no nos tomamos el trabajo de estudiarlas. Entonces, si nos llegan, pues no vamos a saber qué hacer. Y esto asociado a que son múltiples las causas que pueden causar las amenorreas, pues van a generar un reto diagnóstico bastante grande tanto para el médico general como para el ginecólogo en muchas ocasiones. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en las amenorreas primarias. Ya las secundarias las veremos después con más calma para no saturarnos pues de todas las cosas que les voy a hablar hoy y porque pues las secundarias digamos tienen un enfoque un poco más endocrinológico que también vale la pena verlo más a fondo. Entonces, esta es una de las clasificaciones que existen para las amenorreas primarias, que es en cuanto a su etiología. Tenemos congénitas, que son las más comunes por alteraciones cromosómicas o genéticas. Tenemos las adquiridas, que pueden ser funcionales u orgánicas.
Tenemos las anatómicas, que pueden ir por alteraciones ya sea en el órgano efector, es decir, en el útero y en el endometrio, o en las vías de drenaje, que serían la vulva y la vagina. Pueden ser también tanto congénitas como adquiridas. Y tenemos las causas endocrinológicas, que van a tener alguna alteración en todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Esta es una de las muchas clasificaciones que se han hecho para estas amenorreas. Hay algunas que se hablan, por ejemplo, de amenorreas centrales y periféricas, o de amenorreas centrales, gonadales, genitales, o algunas que ya las ponen por órganos como uterinas, vaginales, hipofisiarias, hipotalámicas. Pero pasó que en 1981 llega un señor de apellido Mashak, que dice que, o que genera una clasificación para las amenorreas primarias, que son las que se usan actualmente, porque la hace, digamos, basado en criterios clínicos, que son más fácil de que pues nosotros los evaluemos. Entonces se presenta una clasificación que va a ser más útil y más práctica para su estudio y diagnóstico en la clínica. Y entonces, como les decía, nos la va a dividir en 4 grupos. Y la división de estos 4 grupos se va a basar en 2 criterios principales, que es por un lado la presencia o ausencia de mamas, es decir, del desarrollo mamario, o la presencia o ausencia del útero. Y así la vamos a clasificar. Si tenemos presencia de útero, pero no hay desarrollo mamario, hablamos de categoría 1. Si no hay útero, pero si hay desarrollo mamario, hablamos de categoría 2. Si no hay útero y tampoco hay desarrollo mamario, es categoría 3. Y si hay las dos cosas, es una categoría 4. La categoría 1 es la segunda, que tiene mayor frecuencia de presentación, y la categoría 4 es la más común. La categoría 3 es la menos común y la categoría 2 es la tercera. Entonces vamos a empezar a ver categoría por categoría las causas que se incluyen dentro de cada una. Entonces vamos a iniciar con la categoría 1. Aquí es importante recordar, cuando vimos la fisiología normal, toda la parte del eje hipófisis ovario, porque las causas de esta categoría las vamos a agrupar en alteraciones en estos 3 puntos importantes. Entonces, antes de eso, quise volver a traer diapositivas que puse cuando hablamos de fisiología normal, para que tengan en cuenta unas cosas que nos van a servir para entender todo. Entonces, primero recordemos que son los estrógenos, las hormonas que van a estar encargadas principalmente del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, esta diapositiva que también vimos esta vez, y es para recordarles el feedback negativo que generan los estrógenos y la progesterona sobre la producción de las hormonas gonadotrópicas, que son la FSH y la LH. Entonces, va a ocurrir que en esta categoría 1 va a haber una alteración en cuanto a la producción de estrógenos. ¿Cómo sabemos esto? Porque pues va a haber alteraciones en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y como ya les había dicho, pues son los estrógenos los encargados principalmente de esto. Entonces, si decimos que hay una falla en la producción de estrógenos, nos tendríamos que preguntar si el error o las alteraciones están ocurriendo como tal en su producción, o están ocurriendo más, digamos, en la parte de arriba en cuanto a la regulación de su producción. Entonces ahí nos generan 2 conceptos importantes que debemos tener en cuenta, que son el hipogonadismo hipergonadotrópico y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Hipogonadotrópico, entonces se refiere a que pues hay una disminución o unos niveles bajos de las gonadotropinas. ¿Por qué ocurre? Porque si hay una falla a este nivel, pues su producción va a ser más baja. Pero si ocurre que el daño está a nivel, digamos, del ovario, pues no se van a generar estas hormonas que nos van a generar el feedback negativo, y por lo tanto las gonadotropinas van a mantenerse en niveles muy elevados. Y por eso es que, dependiendo de dónde ocurra el daño de la categoría 1, vamos a tener estos 2 términos y vamos a tener, digamos, muy en cuenta estos niveles que nos van a servir mucho a la hora de hacer el diagnóstico.
Entonces vamos a iniciar con las fallas hipotalámicas que van a resultar en un hipogonadismo hipogonadotrópico hipotalámico con bajos niveles de gonadotropinas, que en resumen lo que nos quiere decir es que hay pocas gonadotropinas porque no está funcionando la parte central, en este caso el hipotálamo. Y como el hipotálamo es el encargado de la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, pues lo que vamos a tener es alteraciones en esta hormona. Hay diversas causas que se han estudiado. Tenemos en primer lugar una disminución en la secreción de dopamina y norepinefrina, que son neurotransmisores que se generan en los núcleos arqueados y preópticos, que se ha demostrado que ayudan o que regulan a la liberación de la GnRH. Y tenemos también la disminución idiopática, entre comillas, de la GnRH, pero que aunque no se ha mostrado del todo, se sospecha que se ve, sobre todo en pacientes con talasemia. No se sabe cuál es, digamos, el mecanismo fisiopatológico exacto, pero se habla de que el hecho de que haya anemia por una talasemia que lleve a que se necesiten transfusiones va a llevar a un exceso de hierro en la sangre que probablemente sea el que genere un control a nivel hipotalámico disminuyendo la secreción de GnRH. Tenemos en tercer lugar defectos anatómicos congénitos como la ausencia de piso de la silla turca y tenemos procesos neoplásicos, que es el que vemos aquí en esta imagen. Digamos, lo que va a hacer básicamente este tipo de neoplasia es que va a generar una compresión que va a alterar la función propia del hipotálamo. Y por eso pues va a generar toda la desregulación como tal de todo el eje. Estos craneofaringiomas se asocian mucho a otras alteraciones como alteraciones en la talla, en la visión o diabetes insípida. Pero tenemos ahora que en la falla hipotalámica también vamos a ver muchos síndromes. Y pues quiero dejarles claro que, digamos, el objetivo de esta charla no es que se aprendan el sinfín de síndromes, porque en realidad son muchos, sino que ustedes logren entender cuáles fueron los esquemas diagnósticos que les voy a mostrar ahorita y cómo agrupar a los pacientes o las pacientes en los diferentes grupos para generar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, en cuanto a la falla hipotalámica, vamos a encontrar un síndrome que es de los más comunes, que es el síndrome de Kallmann. Se presenta con una incidencia de 1 en 10.000 a 86.000 nacidos vivos. Tiene pues digamos, una forma de presentación genética que puede ser ligada a X o de forma autosómica y se caracteriza porque aparte del hipogonadismo, pues va a presentar anosmia y agenesia del bulbo olfatorio. Uno podría preguntarse qué relación tiene la nariz con los caracteres sexuales. Pues resulta que en todo el proceso embriológico hay algo que se llama la placa olfatoria. De esta placa olfatoria se van a generar dos tipos de neuronas principales, unas que son las que van a, digamos, formar después el núcleo arqueado, que es donde se van a formar la GnRH y las células que van a formar como tal la parte de la sensibilidad olfatoria. Entonces, aproximadamente de la sexta a la novena semana, estas células tienen que migrar. Las células que van a producir la GnRH pues tienen que migrar hasta el hipotálamo. Entonces ocurre que en este síndrome, pues por procesos genéticos que realmente no están de todo muy claros, no se va a dar una migración muy adecuada. Entonces, como no hay migración adecuada de estas células, no va a haber producción adecuada de la GnRH y tampoco va a, digamos, haber una formación muy adecuada de todo lo que es el sentido del olfato. Entonces, básicamente, mujeres con amenorreas que relaciones en los caracteres sexuales secundarios y además refieran a anosmia, aunque en muchos casos ellas no se dan cuenta, pues ya prácticamente se tiene el diagnóstico del síndrome de Kallmann. Tenemos en segundo lugar el síndrome de Prader-Willi, que tiene una incidencia de 1 en 10.000 a 15.000 nacidos vivos, sea por una lesión del brazo largo del cromosoma 15. Lo más característico de este síndrome es la hipotonía, que va a presentar a lo largo del desarrollo de la vida. Entonces la vamos a tener desde la etapa prenatal,
van a ser niños que, pues debido a esta hipotonía en su vida intrauterina, van a presentar movimientos fetales que no son los mejores, las posiciones tampoco van a ser las mejores. Por lo tanto, lo más común es que cuando hayan estos síndromes, los partos terminen en cesáreas, porque pues el feto no va a hacer los movimientos cardinales adecuados para que sea el trabajo de parto normal. El niño nace, crece, presenta letargia, disminución de los reflejos. A medida que sigue creciendo hay disminución del tono y de la masa. eh, Ay, me dijeron que se pausó la presentación. ¿Ya están viendo bien? Bueno, y vamos a ver, Willy, en que la hipotonía va a seguir a lo largo de la vida. Mientras van creciendo van a presentar alteraciones del tono y de la masa muscular, suelen tener talla baja por esto mismo. Hay hipoplasia de labios menores, de clítoris, retardo mental y obesidad. Tenemos el síndrome de Lawrence, que se caracteriza por talla baja, por la retinitis es, digamos, lo más característico, pero es muy difícil hacer un diagnóstico en la etapa neonatal. Muy chiquito, pues es muy difícil hacer un fondo de ojo y de hecho el examen se hace con unos binoculares más especializados y por lo tanto pues es, digamos, un poco más complicado. Hay sordera, hay paraplegia espástica, hay sindactilia, polidactilia, obesidad, retardo mental. Tenemos el síndrome de Froelich, que se caracteriza por talla baja, obesidad, retardo mental leve. Si ven, hay unas características que les puse en rojo porque son las más importantes en el caso de, pues cuando vamos a hacer un diagnóstico, cuando vamos a tener el algoritmo diagnóstico. Listo, entonces esas eran las fallas hipotalámicas. Tenemos ahora las fallas hipofisiarias, que se van a caracterizar porque hay una deficiencia en la producción de las hormonas gonadotrópicas, que es la LH y la FSH. En cuanto a sus causas, hay tres principales. Primero, que sea una causa aislada de, digamos, de origen genético, que puede tener origen tanto autosómico como ligado a X. También encefalitis o hipotiroidismo prepuberal, que básicamente lo que van a hacer es que la encefalitis pues va a generar una desregulación a nivel cerebral que va a alterar su función en general, y el hipotiroidismo prepuberal que se asocia con alteraciones como tal de la hipófisis y que pues va a estar relacionado con la secreción de estas hormonas también. Y ahora tenemos entonces la falla gonadal, y aquí es donde pues es importante lo que les expliqué al principio, porque como está fallando la gonada, pues vamos a tener un hipogonadismo, pero hipergonadotrópico, porque la FSH y la LH se están produciendo, pero el ovario no está funcionando correctamente y no está generando ese control para que esas hormonas gonadotrópicas se mantengan en sus niveles normales. El más común de los síndromes que encontramos en este nivel es el síndrome de Turner, que tiene una incidencia de 1 en 2000 a 7000 nacidos vivos, que se caracteriza porque hay ausencia de un cromosoma X. Ya muchas veces hemos leído sobre sus características. Hay baja estatura, cuello membranoso volado, paladar ojival, micrognatia, malformaciones cardíacas congénitas. Eh, en cuanto a este síndrome, se habla de que hasta un 3% de las concepciones podría presentarse este síndrome, pero en el 99% de los casos se da un aborto espontáneo y por eso es que, digamos, la incidencia no es tan alta. También es importante tener en cuenta que aunque están aquí dentro de las amenorreas, de un 2 a 5% de las niñas que nacen con este síndrome van a presentar menstruaciones normales. Se presenta un síndrome que no lo voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, y digamos, no tiene mayor relevancia, simplemente es un síndrome de Turner, pero con talla normal, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Tenemos el síndrome de Noonan,
que tiene una incidencia de 1 en 2.000 a 500 nacidos vivos. Se caracteriza por baja estatura, alteraciones cardíacas, genitales externos hipoplásicos y algunas fases muy características como el hipertelorismo principalmente, las orejas de implantación baja y el epicanto. Tenemos el síndrome de Vancouver, que es muy raro, donde hay estatura, hay retardo mental, hay dimorfismo facial, hay alopecia, hay ataxia, hay extrapiramidalismo y hay disartria. Tenemos también las anomalías del cromosoma X. Entonces son personas con un cariotipo 46XX, pero en el cromosoma X va a tener alguna lesión. Entonces la vamos a clasificar en si la lesión ocurre en el brazo largo o en el brazo corto. Si ocurre en el brazo largo, generalmente, pues, infantilismo sexual, pero hay una estatura normal. Y si es en el brazo corto, es un síndrome muy parecido al síndrome de Turner. El hecho de hacer esta diferenciación en cuanto a la anomalía y un síndrome de Turner realmente no tiene mucha relevancia clínica porque pues el manejo, digamos, no es que vaya a ser muy diferente. Esto ya es más en casos de que pues se piense hacer un estudio más exhaustivo con cariotipo por parte de un genetista. Tenemos mosaicismos, donde el más común es el XXX. Se dice que el 80% de estas personas van a tener baja estatura y el 20% puede tener menstruaciones normales, incluso problema. Tenemos la disgenesia gonadal pura, que puede tener una aparición tanto esporádica o puede tener un componente genético. Pueden ser personas con un cariotipo 46XX como 46XY y con 46XY recibe el nombre de síndrome de Swyer. Listo. Se caracterizan porque tienen características sexuales infantiles, la estatura generalmente es normal, pero el hecho de que no haya una, digamos, en las gonadas, hace que sea muy propenso a que haya una malignización de esta. Del 30% van a presentar malignización y por tanto en estos casos se recomienda mucho que se haga una gonadectomía lo más pronto posible. Tenemos la deficiencia de la 17-hidroxilasa con cariotipo 46XX. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la función metabólica que tiene pues esta enzima, el hecho de que no se presente va a llevar a una deficiencia de cortisol en el cuerpo. Como sabemos, el hecho de que haya esta disminución pues va a llevar a que el cuerpo trate de generar mecanismos pues que compensen esta deficiencia, va a aumentar la ACTH, van a aumentar los mineralocorticoides y esto va a llevar a una retención de sodio y por lo tanto a una hipertensión arterial, que sería lo característico de este tipo de amenorreas. Entonces, prácticos, el algoritmo diagnóstico que vamos a tener para la categoría 1 es el siguiente. Lo vamos a dividir en dos. En una característica que les dije que era muy importante y era en si la talla es normal o es talla baja. Entonces, si tenemos una paciente que tiene amenorrea, que clasificamos en categoría 1 y que tiene talla baja, lo primero que vamos a hacer es ver si es obesa o eutrófica. Si es eutrófica, vamos a pensar en síndrome de Turner, en mosaicismo o en una lesión del brazo corto, que realmente pues son muy similares, ¿sí? En cuanto a alteración de los cromosomas X. De hecho, el mosaicismo se podría decir que es casi que un Turner incompleto porque hay parte de Turner, pero también de XX. En cuanto a la lesión del brazo corto, acuérdense que se comporta prácticamente igual que el síndrome de Turner. Entonces, esto serían lo que pensaríamos en estos casos. Y en obesas, vamos a mirar el coeficiente intelectual. O el Lawrence. Ahora, si tenemos que hay una talla normal, la principal característica que vamos a evaluar es la presencia o no de anosmia. Si hay anosmia, como ya les había dicho, eso es casi de síndrome de Kalman. Pero si no hay anosmia, nos vamos a guiar por la FSH.
Recuerden que les dije que era muy importante esto porque el hecho de los niveles de estas hormonas nos va a decir si es hipogonadotrópica, sí, mejor dicho, si la falla está ocurriendo a nivel central o si está ocurriendo a nivel de los ovarios. Entonces, si tenemos que la FSH está normal o baja, vamos a pensar en que es una causa más central, en que la GnRH no se está produciendo adecuadamente, en que hay un cringioma que nos está alterando la función del hipotálamo o que hay una encefalitis que igualmente está alterando la función cerebral. Y si tenemos una FSH alta, vamos a hacer la diferenciación por la tensión arterial. Como ya les había dicho, si hay una tensión arterial, es característica de la deficiencia de 17-alfa hidroxilasa, pero si es normal, pensaríamos en una lesión del brazo largo del cromosoma X. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería la categoría 1. Ahora pasamos a la categoría 2 y para eso quiero explicarles muy rápidamente algo para que entendamos un poco mejor. Entonces, todo embrión en su proceso de formación va a presentar dos estructuras que conocemos como los conductos de Wolff y de Müller, que van a ser encargados de, digamos, los caracteres sexuales o los órganos sexuales internos. Los de Wolff van a estar implicados en lo que sería pues cariotipo de hombre y los de Müller en los que sería cariotipo de mujer. Entonces, ocurre que cuando hay un feto o un embrión con un cariotipo XY, ellos van a presentar un gen que se conoce como SRY. Ese gen es muy importante porque va a generar todos los procesos de, pues, de transcripción para que estos conductos de Wolff lleven a la producción de los testículos como tal y que a su vez los testículos empiecen con la formación de las células de Sertoli y de Leydig. Las de Sertoli importantes porque van a producir a la hormona antimülleriana que no va a permitir que se dé, digamos, la diferenciación en lo que sería una mujer. Y la testosterona que va a ser importante para todo lo que son los caracteres sexuales masculinos. Listo, eso si tuviéramos una diferenciación hacia hombre. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un cariotipo XX? No se va a presentar este gen, por lo tanto no se va a presentar la hormona antimülleriana, no se va a presentar la testosterona, lo que va a hacer que se presenten los caracteres femeninos, dados por, bueno, pues la formación de ovario, de los úteros, de las mamas. Y tenemos aquí también algo importante y es la presencia de este gen, el WNT4, que va a ser sobre todo importante en cuanto a la regulación y formación de los ovarios y de los estrógenos. Entonces, en la categoría 2 vamos a tener dos patologías. En primer lugar, la ausencia congénita de útero, también llamado como síndrome de Mayer-Rokitansky, se presenta en personas con un cariotipo XX con una incidencia de 1 en 4.000 nacidos vivos. Aquí lo que ocurre es que pues se va a dar como tal la diferenciación hacia los caracteres de mujer, ya que no hay pues producción de hormona antimülleriana y de testosterona porque tenemos un cariotipo XX, pero van a haber algunas mutaciones en ese gen que les dije que eran importantes también para la formación de estos caracteres y entonces lo que va a ocurrir es que van a haber ovarios, pero no va a haber vagina o puede ocurrir que hay vagina, pero digamos muy corta, no lo que sería lo entre comillas normal. Se asocia mucho con anomalías urinarias del 15 al 40%, anomalías óseas en el 5% y anomalías cardíacas. Y tenemos la insensibilidad androgénica. Entonces, se llama también feminización testicular completa, es una patología ligada a X, son pacientes con un cariotipo 46XY, por lo tanto, pues va a ocurrir todo el proceso que les expliqué ahorita, del gen, de la hormona antimülleriana, de la testosterona, de todos los caracteres sexuales pues, del hombre. Entonces, esto va a llevar a que obviamente haya presencia de testículos. Sin embargo, ¿qué pasa? Como su nombre lo dice, va a haber una alteración en los receptores de andrógenos, de la testosterona. Puede ocurrir o que no hayan suficientes o que no estén actuando de la forma adecuada, lo que va a hacer pues que no haya una diferenciación
adecuada en cuanto a los caracteres sexuales masculinos y por eso es que se mantiene o se da una desviación, digámoslo así, hacia caracteres sexuales que serían más femeninos. Pero también ocurre que como hay testículos, se va a formar el factor inhibidor mulleriano que va o que no va a permitir que se formen el útero y los ovarios como tal. Entonces, por eso, pues son pacientes que tienen desarrollo mamario, pero que no van a tener presencia de útero. Asimismo, como no hay desarrollo de ovarios y los ovarios producen los estrógenos que ayudan a los caracteres sexuales secundarios, suele haber ausencia de vello púbico y axilar. Y son personas que suelen ser muy altas, que tienen tendencia eunucoide, tienen manos y pies muy grandes. Y en cuanto al algoritmo diagnóstico es muy sencillo, simplemente pues se mediría la testosterona sérica en caso de que haya niveles que son lo normal en mujeres, se hablaría de una ausencia congénita de útero, mientras que si los niveles son más masculinos, que son más de 0.3 nanogramos por mililitro, se hablaría o pensaríamos en una insensibilidad androgénica. Listo, pasamos a la categoría 3. En esta categoría vamos a tener pacientes con un cariotipo 46XY, con un hipergonadotropismo y con testosterona normal o baja. Entonces tenemos en primer lugar la deficiencia 17-20 desmolasa, que es una enzima muy importante en la producción de andrógenos. Por lo tanto, si no se da, si no la tenemos, van a haber niveles bajos de testosterona y una disminución o una alteración en los caracteres sexuales secundarios masculinos. Tenemos el agonadismo, conocido también como síndrome del testículo fantasma. Entonces, bueno, aquí es realmente más una teoría. Se dice que probablemente durante la etapa embrionaria en estas personas se desarrollaron unos testículos que formaron el factor antimulleriano y por lo tanto no hubo producción de útero, pero que por alguna razón desaparecieron y por eso es que se llama fantasma y por eso estas personas no tienen testículos ni tampoco van a tener, digamos, órganos sexuales internos. Tenemos la deficiencia de 17 alfa hidroxilasa XY. Entonces acuérdense que ahorita hablábamos de una deficiencia de esta enzima, pero en un cariotipo XX. Aquí en el caso de XY, pues es lo mismo, también va a haber por el mismo proceso que les expliqué un aumento de la tensión arterial, pero como hay un cariotipo XY, pues no va a haber, digamos, formación de útero, de ovarios y por eso es que este órgano no se va a encontrar, que es la diferencia con la eficiencia que veíamos anteriormente en la categoría 2. Y tenemos el síndrome de Frazier, que se caracteriza o que se produce porque hay una alteración en el gen WT1 y que se va a presentar con neuropatía progresiva, con infantilismo sexual, con falla renal y con gónadas rudimentarias. Para hacer el diagnóstico de esta categoría nos vamos a basar entonces en la presión arterial. Es muy sencillo, si nos da alta pensamos de nuevo en deficiencia de la 17 alfa hidroxilasa, pero en este caso XY, si no hay útero, si no hay glándula mamaria. Y si está normal, pensamos en una deficiencia de 17-20 desmolasa, en un agonadismo o en un síndrome de Frazier. Listo, y pasamos a la categoría 4, que es la más común, se presenta en el 30 o 40% de las amenorreas primarias. Y vamos a hablar principalmente de dos causas. Entonces se dice que el 25% de las personas que entran dentro de esta categoría tienen galactorrea, prolactina elevada o adenoma hipofisiario, que nos haría pensar pues en una patología más asociada a la prolactina. Mientras que en el 75% van a haber otras alteraciones, tenemos prolactina normal, pero se llega a diagnosticar o se sospecha de síndrome de ovario poliquístico, de hiperplasia suprarrenal, de disfunción hipotalámica o de alguna falla ovárica. En esta categoría se habla en estudios recientes de que podría haber también una mutación del receptor de LH, pero todo está en estudios. Y aquí es importante tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial o que no debemos confundir esta categoría con algo que se conoce como amenorrea falsa o criptomenorrea, que es cuando hay, digamos, ausencia del sangrado,
pero no es porque haya una causa de base en sí primaria como las que ya vimos anteriormente, sino porque hay una alteración en el tracto de salida sanguíneo. Puede verse, por ejemplo, a agenesia cervical, a un imán imperforado o a un septum vaginal transverso, que lo que va a producir es que pues la sangre no se pueda eliminar, pero que por ejemplo si hacemos una ecografía se va a ver la presencia de hematometria o hematometra o hematocolpos, que es la presencia de sangre en el útero y en la vagina respectivamente. El diagnóstico de esto se hace principalmente, bueno, por la menorrea, pero porque se va a presentar algo y es que hay un dolor cíclico que es muy severo, es un dolor tipo cólico, como el de cada menstruación normal, y que se asocia con que pues no hay sangrado, pero sí hay un desarrollo de caracteres sexuales secundarios que digamos sería lo esperado para la edad. Los estudios para el diagnóstico de esta categoría se va a hacer básicamente con prolactina y TSH inicialmente. Listo, entonces ya vimos las 4 categorías. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfocar en estos pacientes? En primer lugar, pues va a ser muy importante la anamnesis. Preguntar por el desarrollo de mamas de todos los caracteres sexuales secundarios. Preguntar si en la familia hay trastornos mentales, porque vimos que hay muchos síndromes que están asociados con retardo mental. La estatura, para ver si de pronto pensamos en un síndrome de Turner o en que es, digamos, entre comillas, normal su estatura. Enfermedades neurológicas en la infancia, recuerden que les dije que la encefalitis o procesos neoplásicos se suelen asociar con fallas en la categoría 1, aunque igual pues digamos en pacientes chiquitos no es tan común que hayan procesos neoplásicos. Hay que averiguar si hay historia de estrés, de cambios de peso, de ejercicios o de dietas que sean muy severos, uso de medicamentos o presencia de galactorrea que nos pueda estar sugiriendo la presencia de una prolactinemia. En el examen físico, importante la evaluación de todo el desarrollo puberal, la escala de Tanner, que es muy importante hacerla en todas las consultas. Aquí se las traje para que la tengan en cuenta, debemos saberla, debemos saberla. Va a hacer un resumen muy rápido. Digamos que el 1 corresponde a una edad de 9 a 10 años, el 2 de 10 a 11, el 3 de 11 a 12, el 4 de 12 a 14 y el 5 generalmente es después de los 14 años. Entonces ustedes si ven, pues se va a dar una, digamos, una maduración progresiva de estos caracteres. Entonces, en los hombres, en el 1, pues vemos que es un pene pequeño, un escroto pequeño. En el 2 el escroto empieza a aumentar, así progresivamente. En el 3 empieza a tomar un color más oscuro. En el 4 siguen aumentando tanto el pene como el escroto, ya se empieza a ver más la presencia de lo que sería el glande. Y en el 5 pues ya va a tomar el tamaño maduro. En las niñas, en un grado 1 pues vamos a tener solamente la areola, posteriormente vamos a tener el botón mamario. Va a empezar a presentarse el abultamiento con el pezón, que va a generar, digamos, toda esta zona mamaria y toda la glándula que se va a generar o que va a estar ya en la edad madura. En cuanto al vello púbico, para los dos es igual. En el grado 1 no va a haber. En el grado 2 se empieza a producir un vello que es liso, que suele ser, digamos, muy poco. En el grado 3, por ejemplo, en el caso de las niñas, ya se empieza a ubicar a lo largo de los labios mayores, es un vello más rizado, más grueso. En el 4 ya ocupa toda pues la zona, pero en el 5 también ya tiene extensión a muslos. Entonces es importante que la tengan en cuenta porque pues va a ser una guía en cuanto a si hay o no alteración en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La antropometría, mirar el coeficiente intelectual, ya vieron que es muy importante. Hay que palpar la tiroides para ver si pues puede haber, eh, digamos, una alteración a este nivel que puede estar causando la menorrea. Mirar cómo está el desarrollo mamario con Tanner, examen de genitales muy cuidadoso también. El examen de la piel, sobre todo para ver signos de androgenismo que nos
síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a las ayudas diagnósticas, es importante la ecografía pélvica, porque muchas veces pacientes chiquitos o chiquitas y pues generalmente no han iniciado su vida sexual, no podemos irnos de una vez a hacer, por ejemplo, una ecografía transvaginal. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Exámenes de laboratorio van a ser individualizados, como vieron, según la categoría en la que pues pongamos al paciente, aunque hay dos que son, digamos, los esenciales o los que se pueden hacer casi que en todos los casos para empezar a descartar, que son la prolactina y la TSH. Cariotipo si llega a ser necesario, pero pues eso va a ser ya más un manejo avanzado. Y lo que sería el gold estándar sería una resonancia magnética, pero pues como sabemos no siempre es tan fácil acceder a ella. Algunas recomendaciones que nos hacen en cuanto al manejo de pacientes con amenorrea. Entonces, antes se recomendaban algunas guías que para evaluar la presencia o no de útero usáramos el tacto rectal. Sin embargo, ahorita no se recomienda porque teniendo las ayudas diagnósticas como la ecografía que tenemos hoy muy a la mano, pues no se va a hacer necesaria y va a ser el tacto rectal un examen que iba obviamente a generar mucha incomodidad en el paciente. No está la laparoscopia diagnóstica indicada para todos o todas las pacientes en los cuales vayamos a investigar una amenorrea. Simplemente la haríamos más en casos, por ejemplo, en que se va a hacer una reconstrucción vaginal, si la paciente así lo desea, o se usa también en casos de himen imperforado. Nos recomiendan que, obviamente, si la paciente así lo desea, se pueden usar estrógenos para iniciar o ayudar con el desarrollo mamario que no se ha dado. Aquí en esta parte incluyo toda la parte de reemplazo hormonal. Digamos, no nos compete a nosotros como tal en un primer nivel como médicos generales, pero es importante que lo sepamos que pues todo esto hay que hacerlo y hay que generar una regulación hormonal. Porque recuerden que la deficiencia de estrógeno se asocia con osteoporosis y su aumento se asocia con procesos tromboembólicos. Entonces, todo esto hay que manejarlo, digamos, o mantener los niveles hormonales lo más adecuadamente posible. También es importante que si encontramos signos de androgenismo, también empecemos a manejar esto porque va a tener muchos efectos secundarios. Hay tres cosas esenciales que nos pueden preguntar los pacientes o las pacientes y pues con las cuales debemos ser muy claros. Y es en cuanto a la presencia de menstruación, en cuanto a la probabilidad de fertilidad o en cuanto al desarrollo de la sexualidad. En cuanto a la menstruación, pues digamos, es importante decirles que no siempre la menstruación va a ser, digamos, la más normal a pesar del tratamiento que se haga, aunque en algunos casos sí. En cuanto a la fertilidad, hay algunos síndromes, como por ejemplo los mosaicismos, donde muchas veces la menstruación puede ser normal. Entonces, no podemos decir que todas van a tener alteraciones en la menstruación o que no van a menstruar nunca más o que todas lo van a hacer porque realmente es muy variable y depende de la evolución propia de cada paciente. En cuanto a la sexualidad, bueno, aquí es importante tener en cuenta que la sexualidad no es solamente, como diría una amiga coitocentrista, sino que hay muchas cosas y que pues es importante explicarles. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Rokitansky o en el otro síndrome de la categoría 2, estos pacientes suelen tener una vagina que es más pequeña de lo esperable, como ya les había dicho. En estos casos, si ellos lo desean, pues podríamos hacer la reconstrucción vaginal. Pero pues digamos es un proceso que debe llevarse también más por profesionales, pero que no podemos nosotros llegar a limitarlos de ninguna manera. En el caso de que estos pacientes deseen llegar a un embarazo,
Se pueden usar bombas de GnRH, pero en Colombia no están disponibles. Se podrían usar FSH recombinante, gonadotropinas, donación de ovocitos, por ejemplo, en el caso donde hay disgenesia gonadal, o maternidad subrogada en el caso de cuando hay ausencia de útero. En el caso de síndrome de Turner, se puede usar la hormona de crecimiento recombinante. Es importante que se haga un manejo integral. Digamos que toda esta parte de lo que son las amenorreas tiene mucho que ver con lo que conocemos como intersexualidad y que pues sabemos que esto tiene no solo implicaciones solamente físicas como el hecho de no sangrar o de que no te crezcan los senos, sino que puede traer muchas complicaciones a nivel social y psicológico. Entonces nos recomiendan que siempre estos pacientes, o si ellos lo desean, tengan un acompañamiento psicológico. Y también es muy importante, y es que, digamos, sobre todo aunque ahorita también se presenta, y es que se usaban términos como hermafroditismo, como pseudohermafroditismo, o el solo hecho de definir qué debería ser una persona por la presencia o no de algo en su cuerpo. Entonces, pues no soy la más experta en todas estas cosas, pero pues en estos pacientes en especial es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el sexo, con el género, con la identidad de género y ser, digamos, muy claros en la explicación de todo esto, porque son pacientes que pueden verse muy afectados por procesos de discriminación, porque pues muchas veces la gente no conoce esto, no sabe que es normal que hayan caracteres sexuales de un sexo, pero internamente hayan caracteres de otro. Entonces, si nosotros no nos tomamos el trabajo de explicarlos, puede llevar a muchas confusiones y muchos problemas. Y aquí es importante, obviamente, no usar términos que puedan herir sus sensibilidades, sino que nosotros, pues, obviamente, después de explicar, también preguntemos cómo quieren ellos que nosotros los llamemos, cómo se identifican un género femenino, un género masculino, y según en esto, pues nosotros vamos a ver todo el tratamiento que se pueda realizar. Entonces es importante que tengan en cuenta porque de esto va a depender también muchas veces el tratamiento y el acompañamiento que los pacientes o las pacientes tengan. Prefieren ir al médico porque van a tener rechazo, se van a sentir mal, pero si nosotros lo conocemos, si nosotros les explicamos bien y los tenemos a ellos sobre todo en cuenta, pues no van a ver todo este tipo de problemas. Y ya, muchachos, eso sería lo que les quería contar. ¿Tienen alguna pregunta? Para categoría 4, prolactina y TSH. Ogonaísmo y hipergonadotropia. Ya, pues. Bueno, pues ahí les hablé de estos de 8 síndromes de Turner. Lo que quería es la segunda parte. O sea, esta, las anomalías de X, que si son del brazo largo se asocian a estatura normal, pero infantilismo sexual. Si es del brazo corto se asimila mucho al síndrome de Turner. En casos de mosaicismo, el 80% presentan baja estatura, el 20% presentan normales, disgenesia, que puede ser tanto como genético, X o 46XY, que es como síndrome de Swyer. Se caracteriza por características sexuales infantiles, estatura normal y sobre todo malinización de la gónada. En estos casos siempre es importante la gonadectomía apenas se haga el diagnóstico y la deficiencia con cariotipo 46XX ocurre
respuesta a esto aumenta la CTH, aumenta el cortico, aumento de la tensión arterial y es, digamos, la forma con la que se diagnostica deficiencia. Bueno, una de nuestro CEF nos va a hablar de un artículo que nos va a decir algún ítem de las amenorreas primarias. Entonces, por si no tienen más preguntas, entonces de una vez, Ana, puedes empezar. Ok, entonces voy a iniciar yo con mi artículo. ¿Ya? Entonces creo que ya se ve. Bueno, entonces el artículo que yo elegí es un artículo que principalmente pues, está enfocado en anorexia nerviosa y en las amenorreas hipotalámicas. Entonces, lo que pretenden pues, en este artículo principalmente es dar como un énfasis, pues como una mirada sobre el metabolismo en el hueso. Entonces, pues un artículo que fue por estos dos autores que vemos acá, no, son estadounidenses, está publicado en esta revista en Metabolismo, se publicó en el año 2017 y pues está asociado principalmente a Harvard, al departamento de endocrinología, diabetes e hipertensión. Entonces, ¿por qué se hizo pues este artículo? Principalmente se hizo por la carga que esto conlleva pues en osteoporosis. Cabe pues hacer como una aclaración que estas enfermedades no son frecuentes. Anorexia tiene una prevalencia entre el 0.9 al 3.2%, que es algo relativamente bajo, pero pues es una enfermedad que tiene pues, una carga bastante elevada. Y las amenorreas hipotalámicas, como pues ya nos mencionaron, son bastante raras. Entonces, hago una salvedad y es que pues, en este artículo principalmente están enfocadas en las deportistas de alto rendimiento que llegan ya por estados fisiológicos pues, a estas amenorreas. Entonces vamos a hacer pues, un repaso pequeño pues, de estas dos patologías. Entonces, anorexia es un trastorno psiquiátrico principalmente, es de tipo poligénico, es multifactorial. Hay tanto causas como médicas, como psiquiátricas, tanto como el entorno social y familiar que viven los pacientes es clave. Entonces, bueno, ya sabemos que la clínica principalmente está dada por una restricción alimenticia. Generalmente son restricciones crónicas y lo que pues, esto conlleva son varios cambios, tanto hormonales como en el peso, como en los hábitos de vida diaria. Y pues hubo un comportamiento, por así decirlo, curioso en esta enfermedad. En el 2013 hubo unos cambios pues, en los criterios diagnósticos en el manual que usamos en psiquiatría. Entonces, del DSM-4 al DSM-5, pues había un criterio diagnóstico que es amenorrea. Entonces, este era bastante pues, controversial, ya que no todas las pacientes contaban ya con este criterio y se estaban perdiendo bastantes casos. Entonces, lo que hicieron pues, en la quinta versión fue quitar el criterio de amenorrea y dejarlo, pues, por así decirlo, un poco más liberal. También hubo bastante controversia con esto, pero bueno, quedó así. Lo que ellos esperaban fue que hubiera como una mejor detección en los casos y que fuera más sensible. Y lo que se dieron cuenta fue que sí, hay más casos, ya que es, por así decirlo, un criterio más abierto y que engloba a más personas. Aumentó como en 2 puntos la prevalencia, pero también hubo pues, un comportamiento raro,
y es que las pacientes, a pesar de no tener amenorrea, que se consideraba, por así decirlo, un cambio más tardío entre los 6 y 9 meses de que se instale la patología, ya tenían alteraciones en los huesos. No era una osteoporosis, por así decirlo, de una mujer de 50 años, pero sí ya tenía cambios osteopénicos que eran significativos. Y estamos hablando de adolescentes y preadolescentes. Son personas bastante jóvenes. Y hay pues un cuadro más raro, que esto es entre el 0.5 al 0.8%, que también ya tenía cambios en los huesos. Entonces, para tener en cuenta eso. La otra patología es la amenorrea hipotalámica, pues esta ya estaba, digamos, enfocada a las deportistas que ya por largos periodos, por así decirlo, de dietas estrictas, de estrés y de varios factores, entra en amenorrea. Generalmente no había problema, pues algo que ya se esperaba, pero en 1993 se dio un cambio pues, en los manuales clínicos, y es que se encontró una triada, que es esta de acá, que es amenorrea, osteoporosis y trastornos en la alimentación. Se cree que es principalmente ya por el estrés, por las dietas y por el nivel, por así decirlo, de exigencia que se pone en ellas, que llegan a pues, extremos que generalmente no se llegan y comprometen ya sus hormonas. Es importante repasar estos temas, ya que pues, estas pacientes, aunque son muy pocas y son casos raros, son pacientes que ya tienen osteoporosis en edades bastante tempranas. Estamos hablando de 25, 30 años, que eso es prácticamente pues inaceptable. Son pacientes que van a dedicar toda su vida a esto y es bastante corto, y pues ya cuando tengan 50 años, su calidad de vida pues está bastante comprometida. Y esto generalmente es ya por las mismas pues, exigencias que se les ponen a las atletas. Entonces, pues, de aquí surge ya todo, pues, digamos, todo este artículo, ya por las alteraciones en las hormonas, y los dos autores querían saber la fisiopatología de cómo se da esto, qué terapias hay, qué tan efectivo es, y ya qué se puede hacer con ellas. Entonces, de ahí vienen todos estos puntos que vamos a revisar, son 3, voy a intentar ser lo más concreta posible. Entonces, vamos a revisar primero como pues el estado de salud en los huesos. Generalmente, lo que se dieron cuenta, pues es que las pacientes tenían, por así decirlo, un metabolismo bastante alterado. Los marcadores de formación para los huesos, en las epífisis y todo esto pues están bastante envejecidos, y eran ya como si hubieran tenido una maduración muy temprana y que ya no crecieran más. Pero pues ellas no podían notar esto. Y lo que estaban viendo pues es que ya habían, digamos, osteoclastos desde los 15, 16 años. Y esto no correspondía con el Tanner de ellas. Y pues esto va en contra de la fisiología, ya que pues entre los 14 y los 19 años se da el 95% de toda la densidad ósea pues, que te acompaña, por así decirlo, para toda tu vida, y que para cuando llegues al climaterio tú tengas un tipo de reserva para que con la osteoporosis, entre comillas, fisiológica, no quedes tan devastada. Pero estas pacientes no van a tener esta reserva. Hay una pérdida en el hueso trabecular, y es un hueso bastante delgado. Hay unas fotografías, yo no soy una experta para leerlas, pero que sí queda prácticamente como una esponja, es seca, y se dice que ha perdido pues, entre un 20 a un 30% de su tamaño normal, y es más poroso y por lo tanto más frágil, y tienen unas tasas de fractura bastante elevadas. Entonces toca siempre tener en cuenta eso con estos pacientes cada vez que los evaluemos.
El segundo punto fue la fisiopatología, que es bastante compleja, es bastante pues, extensa. Entonces aquí está como el resumen de eso. Entonces todo comienza, ya que no hay una ingesta adecuada, ya sea pues un factor psiquiátrico, pues un factor social, la misma presión o si es ya por tu deporte que te lo exigen. Entonces se adapta de tres maneras. Primero, la función neuroendocrina. Entonces al haber pues una pérdida digamos, de las grasas, los precursores para estas hormonas, hay una deficiencia, principalmente en estrógenos y en andrógenos, que estos son principalmente blásticos, y lo que promueven pues, es que se forme todo el hueso. Hay una resistencia al crecimiento y hay, por así decirlo, como pues un estado en donde hay mucha hormona de crecimiento, pero como no hay calcio y pues todos los minerales básicos, no se puede, entre comillas, usar y se está perdiendo pues esta hormona. Hay niveles bastante elevados de cortisol y pues esto, como ya sabemos, el cortisol y los esteroides van a producir la resorción ósea y los niveles de la folícula estimulante y la luteinizante pues están bastante bajos, entonces esto va a conllevar pues a una pérdida de todas las hormonas que no se usan, ya que hay una resistencia general a todas estas. Las adipoquinas es un pues, eje, entre comillas, nuevo, se describe como desde 2012, 2015, y lo que se dice principalmente pues es que al bajar la leptina, que está producida por la grasa que hay en el cuerpo, principalmente por el tejido eh, de tipo amarillo, hay como una disregulación, no se producen hormonas y es pues un círculo vicioso para toda esta parte estrogénica. Y las hormonas intestinales principalmente pues están todas a la baja, ya que no hay ingesta, y estas al tener, por así decirlo, como un acúmulo y que terminan principalmente por acabarse y por formar cada vez menos, no hacen síntesis de un hueso nuevo y terminan haciendo una resorción en sus mismos tejidos, pues que ya no compromete solo el hueso, sino las vísceras también. Entonces esto es un círculo vicioso de no acabar. Y estas son las principales pues, hormonas, pues este OPG es un osteoestrogerina que principalmente es resortivo, el rancligando, que ya lo hemos escuchado, en osteoporosis, que está bastante aumentado, casi como en mujeres de 40, 50 años, esclerostina, es resortiva también, y pues aquí el riesgo que estamos estudiando es el riesgo de fractura, está por los cielos para estos pacientes. Entonces, ¿qué tratamientos se sugieren para estos pacientes? Principalmente se dieron cuenta que no hay un tratamiento enfocado por dos razones. Son patologías raras y segundo, es difícil tratar algo pues, en donde la causa pues, es que alguien no come. Entonces, lo que ellos sugieren es no enfocarse tanto en los fármacos, sino en psicoterapia y en facilitar pues, que estos pacientes coman. Pero que igualmente se pueden apoyar en ciertos tratamientos. Los estrógenos es lo más barato, lo primero pues, que tú puedes dar y conseguir, pero los estrógenos tienen pues, una falla y es que pues ellos al imitar todo el eje te van a volver, por así decirlo, el sangrado más regularmente, pero esto es como pues un enmascaramiento en los síntomas y van a creer pues que ya están bien, pero tú no estás atacando la enfermedad de base, ya sea anorexia o la falla hipotalámica. Los andrógenos también han sido efectivos, tienen bastantes efectos adversos, masculinización principalmente, pero lo que se dieron cuenta pues es que fuera de esto, la fisiopatología sigue siendo bastante activa y tiene un efecto por algunos meses, pero ya luego se crea como un estado de resistencia y funcionan bien por los primeros 6 meses, pero ya luego son inútiles.
Las hormonas de crecimiento y la leptina también pueden servir, pero estas después de 1 a 2 años se crean anticuerpos y ya no sirven y hay la misma resistencia que ya se habló y pues es un tratamiento bastante caro y tiene bastantes riesgos. Y alguien dijo, pues, los bifosfonatos, como la osteoporosis. Se dieron cuenta que sí sirve, principalmente pues aumenta la densidad ósea en la cadera y pues en la columna, pero pues esto conlleva bastantes riesgos y como son pacientes jóvenes entre los 18 a 25 años, tenían bastantes riesgos de necrosis en la cabeza del fémur, en el cóndilo y todo lo que ya conocemos y lo que concluyeron al final de todo, pues es que tú no estás tratando, digamos, una anorexia, tú solo estás dando tratamientos paliativos para síntomas, pero nada más. Entonces, nada de esto funciona si tú no haces un tratamiento pues integral en los pacientes. Las conclusiones fue que no conocemos nada todavía, de nada absolutamente, entonces que lo que debemos hacer es dar un tratamiento personalizado para cada paciente, es caro, pero pues es el futuro según ellos, que de nuestros tratamientos previos que ya mencioné, no es bueno, no es recomendado, ya que no, o sea, no van a cambiar nada, es que la amenorrea no es una enfermedad en sí, sino es un mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo para gastar, como para evitar un gasto energético, y lo que hace es que tú no debes enfocarte pues en que vuelva el sangrado, sino en tratar la patología subyacente. Y la tercera pues es que debemos saber abordar los estilos de vida de cada paciente e intentar pues adaptarnos a ellos. Y por último, para terminar, estas fueron algunas preguntas que me quedaron a mí y que yo creo que son focos de investigación y que hay vacíos pues, en la literatura sobre esto. No describen al cuánto tiempo pues, inician todos los síntomas y es bastante importante saber desde cuántos meses vamos a tener los cambios en el hueso para enfocar bien el tratamiento. Este estudio fue bastante bueno, pues en la fisiopatología es bastante extensa, son buenos en esto, pero no te dicen cómo fue su búsqueda pues en la literatura y es algo que te puede causar sesgo si tú no sabes cómo ellos están buscando. Tampoco sabes los estudios que usaron, a menos que revises todas las referencias y eso pues tampoco es costo efectivo para tu tiempo. Y aún no tenemos exámenes tempranos para el tamizaje. Entonces, eso es algo que también estamos carentes. Y ya eso sería todo por el estudio que yo revisé. Espero que les haya gustado. Bueno, Anita, gracias. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, entonces, pues gracias. Estuvo muy chévere el artículo. Y si no tienen más preguntas, pues entonces gracias por asistir. Próximamente les estaré avisando cuándo será la próxima charla para terminar la parte de amenorreas secundarias. Gracias a ti, André. Bueno, creo que ya se salieron algunas, sin embargo voy a pasar un link de un form pues para completar la asistencia, para los que aún siguen acá. Listo, ya les envié por el chat pues, de acá de Meet el link donde pueden llenar como con sus datos para tener en cuenta la asistencia. Gracias.